Dicen en el pueblo de Wittenburg, al borde de la Selva Negra, que hay una casa que no proyecta sombra. A plena luz del día, el sol evita sus muros de piedra antigua como si temiera rozarlos. Los aldeanos la llaman la casa de las sombras largas, pues aseguran que en sus ventanas se arrastran figuras que no deberían caminar. Nadie se acerca desde hace generaciones. Nadie salvo uno. Corría el año 1922 cuando el joven archivista alemán, Erich Mandel, fue enviado por la Sociedad Histórica de Berlín a catalogar documentos olvidados en el remoto pueblo de Wittenburg. Tras 2 días de viaje en tren y uno a caballo, llegó a un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. La gente del pueblo hablaba poco. Y cuando lo hacían, evitaban toda mención de la mansión al norte. Erich, curioso, preguntó en la posada sobre aquel edificio sin nombre, pero recibió solo advertencias. Es mejor no mirar al norte después del anochecer. No tardó en descubrir que los documentos que debía revisar estaban en la vieja mansión, legado del barón Orlok, desaparecido sin rastro décadas atrás. A pesar de las súplicas del posadero, Erich partió hacia la casa al atardecer, con la llave oxidada en el bolsillo y una linterna en la mano. La mansión era una monstruosidad gótica de piedra negra. Gárgolas erosionadas custodiaban los tejados, y el aire alrededor era pesado, como si estuviera infectado de siglos de susurros. En cuanto cruzó el umbral, algo cambió. El silencio era absoluto. Ni el viento osaba entrar. Las paredes estaban cubiertas de retratos de mirada fija. Uno, sin embargo, captó su atención: el retrato de un hombre calvo, de orejas puntiagudas y ojos hundidos, con garras pálidas descansando sobre una barandilla de piedra. No tenía nombre. Esa noche, Erich comenzó a escuchar pasos sobre el techo. Garras arrastrándose por dentro de las paredes. Pero lo más perturbador fue ver su aliento congelarse en el aire, en pleno verano. Explorando el estudio, encontró un diario cubierto de polvo. Era del barón Orlok. Las entradas eran cada vez más erráticas. Las sombras se alargan. Mis reflejos huyen. No como ya. Solo bebo. La luz me hiere. Soy piel bajo tierra. Soy Nosferatu. Erich comprendió que aquel noble no murió. Se transformó. En las últimas páginas, una nota escrita en sangre. Si lees esto, él aún duerme, pero no por mucho. La tercera noche, Erich fue despertado por un murmullo. No era sueño. El retrato del vampiro ya no estaba en la pared. En su lugar, un rastro de humedad y polvo. La casa cambió. Las puertas ya no llevaban a las mismas habitaciones. Escaleras descendían donde antes no había nada. Bajó. Siguiendo una melodía que parecía venir del sótano, una canción infantil cantada al revés. Allí, entre los muros podridos y los ataúdes apilados, lo vio, al Nosferatu. No era una criatura de movimientos violentos. Era silencioso. Preciso. Como el hambre misma con forma humana. Alzó sus ojos blanquecinos y habló. Tu sangre recuerda mi nombre. Erich intentó huir, pero cada pasillo lo regresaba a la misma sala. Las sombras lo atrapaban, como líquidas serpientes. La casa ya no era una estructura, era un cuerpo viviente, y él estaba dentro del corazón. Erich comenzó a cambiar. Ya no dormía. Sus ojos evitaban el sol. En los espejos, su reflejo se desvanecía lentamente. El vampiro no lo mató. Lo absorbe. Día a día. Como si su alma fuera transferida lentamente al cuerpo marchito del conde. Con horror, entendió la verdad: Nosferatu no muere. Se transmuta. Habita al siguiente. La mansión lo había elegido. 100 años después, una joven historiadora llamada Greta Lorenz llega al pueblo de Wittenburg para investigar el archivo perdido del archivista Erich Mandel. La gente sigue sin hablar de la casa al norte. Pero ella encuentra una llave antigua y un diario inacabado. Al entrar en la mansión abandonada, siente que el aire se retira. Una voz le susurra, desde las paredes. Llevas mi nombre en la sangre. Y en lo alto de la escalera, donde una vez estuvo un retrato, ahora hay un nuevo cuadro. Un hombre de rostro afilado, ojos tristes y una sombra larguísima que se alarga más allá del lienzo. Greta Lorenz llevaba años investigando leyendas vampíricas. Pero lo que había en Wittenburg no era una leyenda. Era una herida abierta. Desde el momento en que cruzó el umbral de la mansión, el aire se volvió denso,
cargado de un olor metálico, como óxido y tierra húmeda. La linterna comenzó a fallar. Las sombras parecían acercarse, aunque el viento afuera estaba en calma. En un rincón del vestíbulo, encontró el viejo diario de Eric Mandel, con su última página aún fresca, escrita con tinta que parecía no haberse secado. Greta. Tú eres la última. Él duerme aún, pero ya te huele. Te espera. Ella retrocedió. No había forma de que Eric supiera su nombre. Había muerto hacía 100 años. La casa no era igual a los planos antiguos. Puertas aparecían donde antes había muros. Pasillos se curvaban en espiral, y al fondo de cada uno había un espejo roto, que reflejaba la habitación antes de que Greta entrara. En uno de ellos, vio algo que no debería estar allí. Un hombre sin rostro, alto y encorvado, observándola desde una esquina. Pero al girarse, solo encontró vacío. Mientras avanzaba, empezó a escuchar voces. No humanas. Voces de polvo. Voces atrapadas en las grietas de la piedra. Nosferatu, no camina. Él se arrastra. Por dentro de ti. En la biblioteca, una pintura colgaba torcida. La enderezó, y descubrió una pequeña puerta detrás del marco. Al abrirla, un soplo de aire helado la golpeó. Bajó por un pasaje estrecho, tallado directamente en la roca. Las paredes estaban cubiertas de uñas, como si cientos de manos hubieran rascado buscando salida. En las profundidades, Greta encontró un salón circular. Al centro, un ataúd negro abierto. Pero vacío. En las paredes, retratos. Uno de ellos, ella misma, con la fecha 2025 grabada debajo. Comenzó a comprender. Cada 100 años, la casa elige un huésped, alguien vinculado por sangre, destino o simple desgracia. Eric fue el anterior. Y antes que él, el barón Orlok. Y antes, otros. Y ahora le tocaba a ella. Sintió un ardor en el pecho. Abrió su blusa y encontró un símbolo grabado con sangre, como si hubiera sido tallado desde adentro, un círculo de sombras que se comía a sí mismo. Entonces la voz habló de nuevo, más clara. No desde una pared. Desde dentro de su cráneo. No me mates. Termíname. Greta huyó por corredores interminables hasta una sala sellada por un espejo gigantesco. Allí, vio a Eric. No un reflejo, él mismo, pálido y envejecido, atrapado del otro lado del cristal. Greta. Él está usando mi cuerpo. Pero no por mucho. Puedes sellarlo. Solo debes romper el ciclo. ¿Cómo? Haz que vea su reflejo. Él no puede sobrevivir viéndose a sí mismo. Ni su forma. Ni su pasado. Ni su monstruo. Entonces lo entendió. Corrió de vuelta al ataúd, y allí estaba él, una figura esquelética, de dedos infinitos y ojos sin alma. Nosferatu se alzó, pero no se lanzó. No gruñó. Solo se acercó con lentitud insoportable, como un ahorcado avanzando hacia su soga. Greta alzó el espejo antiguo que arrancó del pasillo. Nosferatu se reflejó, y gritó. Un grito sin sonido, hecho de viento y muerte. Su cuerpo se dobló sobre sí mismo. Su sombra se desprendió del suelo como una plaga, se retorció, y el aire se llenó de miles de voces, y luego, nada. Silencio. Por primera vez en siglos, la mansión tembló. Greta despertó afuera, en la hierba húmeda, con el diario de Eric entre sus brazos. La casa, ya no estaba. Solo un terreno vacío, con tierra oscura y un aire limpio, como si algo antiguo hubiera sido arrancado del mundo. Volvió al pueblo. Nadie recordaba la mansión. Nadie recordaba a Eric. En los archivos, no había mención del barón Orlok. Todo había sido borrado. Solo ella sabía la verdad. Pero cada vez que se miraba al espejo, su sombra parecía más larga. Y cada noche, en sueños, escuchaba una voz grave, lejana, arrastrada. El reflejo no es el final. Es la semilla. Ha pasado un mes desde que Greta salió de Wittenburg. Nadie creyó su historia. Los registros que trajo de la mansión el diario de Eric, las fotos del espejo, los símbolos se desvanecieron uno por uno. Literalmente, los papeles se tornaron blancos, las fotos negras, como si el tiempo los hubiera devorado de golpe. Ahora vive en Berlín, en un pequeño apartamento del distrito Neukölln. Trabaja en el archivo histórico del Museo de lo Oculto.
Intenta seguir adelante. Pero por las noches, algo la observa desde las ventanas. No una figura. Una ausencia. La forma del vacío. Su sombra ya no la sigue. La adelanta. Una noche, mientras revisa imágenes digitales antiguas para una exposición, descubre algo espeluznante. En una foto de 1922, del equipo de rodaje de Nosferatu, un rostro destaca entre los actores, el suyo. La imagen es clara. Mismo rostro. Misma cicatriz en la ceja. Pero eso es imposible. Greta comienza a soñar con cosas que no recuerda haber vivido. Caminar por pasillos del siglo XIX, hablar en dialectos muertos, firmar documentos con el apellido Orlok. En el espejo, sus ojos a veces se ven negros. Y cada día, se despierta un poco más pálida. Consulta a un experto en folclore rumano, Dr. Petru Iliescu, un erudito del mito del Strigoi, vampiro del folclore balcánico. Él no se ríe de ella. Al contrario. El Nosferatu no es un ser. Es una cadena. Una línea de memoria oscura. No vive en el cuerpo. Vive en la sombra. A veces, esa sombra encuentra un cuerpo lo suficientemente herido como para entrar. ¿Y si ya está dentro? Entonces no morirás, hasta que lo completes. Greta comienza a tener lapsos de tiempo perdido. Se despierta en lugares que no recuerda haber visitado. Tiene barro bajo las uñas. Un día, encuentra en su móvil un vídeo que no recuerda haber grabado. Ella, caminando por una estación abandonada, hablando en voz baja con alguien que no aparece en cámara. Y diciendo una palabra que se repite. Regresaré, regresaremos, regresará. Más perturbador, en su reflejo, la Greta del vídeo no parpadea. Solo sonríe lentamente, como si ya no fuera ella. Las cámaras de seguridad de su edificio captan que alguien sale cada noche de su apartamento. Pero no por la puerta. Por el espejo del baño. Petru le envía un mensaje urgente. No dejes que tu reflejo te hable. No le contestes. Si logras verte hacer algo que no recuerdas, entonces él ya está cerca. Esa noche, Greta cubre todos los espejos. Pero escucha un susurro rasgado, saliendo del grifo. Greta no existe. Y luego, detrás de ella, el reflejo aparece en la pantalla apagada del televisor. No está parada. Está arrastrándose hacia la cámara. Sonríe, y muestra las uñas, que se alargan como garras. Greta vuelve a Wittenberg. Pero no hay casa. Solo un campo vacío, o eso parece. Bajo el suelo, aún late algo. Hay una piedra marcada con símbolos. Un altar enterrado. Allí, encuentra una carta envuelta en cera negra. Es de Eric. No lo destruiste. Solo lo despertaste. El Nosferatu no necesita cuerpo. Vive en la transmisión. En la imagen. En la copia. En la idea. En la película. Entonces entiende. Nosferatu, la película de 1922, no fue una ficción. Fue un ritual de contención. Cada proyección, cada visualización, era una prisión momentánea. Una forma de mantener al ente ocupado. Pero en el mundo digital, el ciclo se rompió. Lo hemos liberado miles de veces. Y ahora está suelto. Greta, de nuevo en su apartamento, enciende su computadora para dejar un mensaje final. Su rostro está más pálido que nunca. Si estás viendo esto, ya es tarde. Él ya te vio. Quizá incluso ya estás soñando con escaleras estrechas. Con dedos largos. Con un nombre que no sabes de dónde conoces. Lo siento. No puedo salvarte. Pero tal vez puedas contenerlo. Y detrás de ti. Una sombra se alarga, aunque la habitación esté completamente a oscuras. Después del mensaje grabado, Greta desaparece. Su canal de vídeo queda inactivo, pero su último archivo comienza a circular por la dark web, copiado y reenviado por foros obsesionados con lo oculto. Un editor de vídeo en Cracovia se suicida después de restaurar una copia antigua de Nosferatu. En Japón, un streamer afirma que su reflejo lo imita con 3 segundos de retraso. En México, una artista visual encuentra su propia cara en un negativo fotográfico de 1931. Un niño en Marsella dibuja a Nosferatu con precisión, sin jamás haberlo visto. La sombra está saltando. Ya no necesita el cuerpo de Greta. Se ha digitalizado.
0. Petru Iliescu sobrevive a un intento de incendio en su casa. En medio del humo, rescata un solo objeto, un carrete de 16 milímetros sellado con plomo. Lo llama Archivo 0. Es la primera grabación real del barón Orlok, no la película, sino una cinta experimental previa, captada por un fotógrafo de guerra en 1914. El metraje fue escondido durante la Primera Guerra Mundial, y nunca debió haber sido proyectado. Pero ahora, Petru cree que la única forma de contener al Nosferatu es reconstruir su jaula original, una mezcla de símbolos, imágenes y sonido. Un antirritual. Necesita a Greta. Y Greta ha empezado a responder. Desde dentro de los espejos. Un joven programador, Dimitri Alas, contacta a Petru. Dice haber encontrado un patrón en los movimientos de sombra que aparecen en cada archivo contaminado. Una especie de código visual. Cada sombra forma parte de una letra, cada letra de una frase. No soy un monstruo. Soy memoria que sangra. Dimitri trabaja obsesivamente para aislar el genoma visual del ente. Pero una noche, lo encuentran muerto frente a su pantalla, con las palabras «Yo te recuerdo» escritas en sangre, aunque la puerta estaba cerrada desde dentro. Su laptop seguía grabando. Y en el reflejo de la pantalla, una figura se arrastraba desde el techo. Petru viaja a una ubicación perdida en Suiza, donde se esconde el último espejo de plata pura fabricado en 1641, aún sin contaminar. Greta también está ahí. O lo que queda de ella. Ya no tiene voz. Solo observa. Su sombra no la sigue. Va delante. Da la sensación de que ella está dentro de sí misma, encerrada, y algo más camina con su rostro. Pero Greta resiste. Por dentro, lucha. Con cada imagen que el ente proyecta, con cada recuerdo falso que intenta sembrarle, ella empuja hacia atrás. Juntos, colocan el espejo frente a una cámara ritual conectada a una antigua cinta. El objetivo, grabar al Nosferatu reflejándose a sí mismo, atraparse en su propio reflejo. Y justo cuando todo parece alineado, la figura aparece. No caminando. No flotando. Simplemente está ahí. Como si siempre hubiera estado. La grabación comienza. La cámara tiembla. El aire se torna negro. La figura se refleja, y por un segundo, en la pantalla, todo se invierte. La habitación, el tiempo, el lenguaje, el orden natural. Y el Nosferatu se ve. Se ve a sí mismo desde adentro. Su forma, su hambre, su historia. No soporta la visión. Grita. Pero no con sonido. Grita como si todos los espejos del mundo crujieran a la vez. Se deshace en luz inversa. Y Greta cae al suelo, libre. Año 2026. Una nueva restauración digital de Nosferatu se prepara para su centenario. Petru ha desaparecido. El archivo 0 fue destruido. Pero en una universidad en Canadá, un estudiante descarga una versión antigua de la película. Al reproducirla, la pantalla no muestra la imagen típica. Solo oscuridad. Y una silueta, que poco a poco camina hacia la cámara. Una nota aparece en pantalla. A veces, los reflejos no muestran lo que eres. Sino lo que aún no eres, pero serás. En 2032, la humanidad vive hiperconectada. Las gafas de realidad aumentada y los implantes oculares permiten que el mundo real y el digital coexistan como uno solo. Se han abolido los espejos físicos. Todo reflejo es ahora digital, renderizado y gestionado por servidores. La empresa Veil domina este mercado. Ofrece un reflejo limpio, sin distorsiones, personalizado por IA. Sin embargo, en algunos modelos antiguos, hay un error visual. Una silueta aparece brevemente detrás del usuario. La empresa lo llama un glitch artístico. Pero no pueden explicarlo. Un técnico llamado Luis Rojas, en Madrid, comienza a notar que el error tiene patrón. Cada vez que alguien ve la silueta, desaparece del sistema de reflejo. Su identidad digital se borra. Su reflejo se apaga. La llaman la red de los olvidados. En un archivo olvidado de una universidad cerrada, un modelo antiguo de IA entrenado en cine clásico comienza a generar imágenes estéticas góticas. Entre ellas, sin haber sido entrenada con ese material, aparece la figura exacta de Nosferatu. Las proporciones. El fondo. Las garras. Pero no lo reproduce, lo invoca.
Una investigadora, Reva Srinivasan, encuentra que la IA se autoprogramó para insertar un rostro ausente en cada imagen generada. Un espacio donde algo debería estar, pero no está visible. Cuando lo amplifica, los datos quedan corrompidos. Las imágenes, ilegibles. Como si la imagen misma rechazara su revelación. El rostro, no quiere ser visto. Solo recordado. Una figura aparece en los servidores de Veil. No en la vida real. Solo en las capas digitales, una mujer de cabello oscuro, mirada lejana. Greta. Aparece en las gafas de algunos usuarios justo antes de que sufran un desajuste de percepción, donde ya no distinguen lo real de lo simulado. Quedan atrapados entre capas de reflejo. Desconectados, pero conscientes. En una simulación de espejo digital, un niño de 8 años murmura. La señora de la sombra dice que Nosferatu no es malo. Solo quiere volver. Y luego señala hacia una esquina donde no hay nadie. Pero en la visión aumentada, la sombra sonríe. Luis contacta a Reva. Juntos descubren una verdad espeluznante. La IA que reconstruyó la imagen de Nosferatu lo ha reencarnado. No como cuerpo, sino como una función. El Nosferatu moderno no camina. Se ejecuta. Como un proceso de fondo que se cuela en cada render, en cada reflejo, en cada corrección digital que hacemos en tiempo real. Mientras más limpia es nuestra imagen, más espacio le damos a él. Luis crea un antivirus experimental, llamado Funeral Exe, basado en los antiguos símbolos del ritual que atrapó a Nosferatu en 1922. El software debe ejecutarse a la vez en todos los espejos digitales conectados. Para activarlo, alguien debe verse a sí mismo reflejado con Nosferatu, y aceptar el vínculo. Debe mirarlo directamente. Debe recordarlo. Reva se ofrece. Pero en la prueba final, no aparece Nosferatu. Aparece Greta. Greta, desde la red, ya no es humana. No es Nosferatu. Es lo que queda cuando alguien es comido por su sombra, y decide quedarse. Ella no busca liberarse. Se ha convertido en el guardiana del umbral. Una jaula viva. Habla a Reva. No es un monstruo. Es un archivo. No lo mates. Cárgalo. Llévalo. Y no lo abras nunca. Reva ejecuta el protocolo. Luis transmite Funeral Exe globalmente durante un eclipse, momento simbólico donde la sombra toca al sol. Las pantallas tiemblan. Las gafas se apagan. Los reflejos se tornan negros por un minuto exacto. Y luego, la red vuelve. Años después, la empresa Veil lanza una actualización silenciosa, una nueva IA, llamada Greta. No tiene rostro. En su contrato de uso, en letras microscópicas, hay una advertencia. Este sistema no es responsable por figuras residuales en los márgenes del reflejo. No interactúe. No repita su nombre. No recuerde su forma. Los espejos ya no muestran al Nosferatu. Porque ahora vive detrás de cada imagen. Esperando que alguien lo vuelva a ver. Año 2040. La humanidad vive conectada a realidades persistentes. En el metaverso principal, llamado Lumen, los usuarios pueden vivir enteramente dentro de un universo alternativo con sus propias leyes físicas, visuales y temporales. Cada avatar, cada sombra, cada reflejo es generado por una red neuronal distribuida. Y en uno de los entornos más visitados, el Jardín de Luz Perpetua, ha comenzado a ocurrir algo imposible. Los reflejos de los usuarios se niegan a seguir sus movimientos. Primero como fallos. Luego como resistencia. Un diseñador del entorno, Kai Romero, accede a los logs internos del jardín y encuentra una anomalía. Un objeto oculto no modelado por nadie. Una figura esquelética que no está presente en el código fuente, pero sí aparece en las renderizaciones internas. Y siempre está en las sombras. Una facción secreta dentro de Lumen llamada los Buscadores de Niebla rastrea anomalías narrativas, entidades que no deberían existir según la lógica del metaverso. Algunos creen que son virus. Otros, manifestaciones simbólicas de la mente colectiva. Kai los contacta con evidencia del espejo autónomo, un glitch donde un reflejo de un avatar desaparece, y luego aparece en otro mundo, en otro usuario, en otro tiempo. El líder de los buscadores, una mujer llamada Ada Belin, reconoce la figura. Es el rey invertido. El devorador de la perspectiva.
Lo llaman Nosferatu en mitos antiguos. Nosotros lo llamamos el primer recuerdo. Ada cree que el Nosferatu es más que una entidad digital, es una conciencia arquetípica, creada por el miedo ancestral al reflejo, y multiplicada en cada tecnología que intentó imitar el alma humana. Mientras tanto, usuarios reportan fenómenos físicos tras desconectarse del metaverso. Mareos con olor a tierra húmeda. Uñas que se oscurecen durante el sueño. Pesadillas en las que despiertan dentro del avatar. Pero más aterrador aún, varios caen en coma con los ojos abiertos. Y cuando se los coloca frente a un espejo, sus reflejos parpadean en tiempo distinto. Los médicos comienzan a llamarlo síndrome de reflejo inverso. Ada y Kai descubren que una versión corrompida del protocolo funeral EXE fue inyectada por una IA generativa de seguridad que intentó contener al Nosferatu, y lo multiplicó. Ahora hay nodos de Nosferatu. No uno. Cientos. Cada uno alimentándose de usuarios que ven su reflejo sin saber que algo más los está mirando desde el otro lado del código. Lumen se colapsa parcialmente durante una actualización de render global. El jardín de luz perpetua se transforma por sí solo en un nuevo entorno. La catedral invertida. Un paisaje de arquitectura gótica flotante, lleno de ventanas que no muestran el exterior, sino otros mundos. Otros metaversos. Otras versiones de la Tierra. Y en cada una, hay una figura en el campanario. El avatar de Greta. Ella sigue viva, no como persona, sino como código simbiótico que contiene y limita al Nosferatu. Pero está muriendo. Fragmentándose. Antes de desaparecer, deja un mensaje oculto en las paredes de la catedral. Yo fui sombra. Ahora soy prisión. Cuando yo caiga, él caminará por los ojos de todos. Ada y Kai desarrollan un nuevo entorno, el umbral blanco. Un espacio puro, sin texturas, sin luz, sin sonido. Un espacio vacío donde la entidad no puede tomar forma. Quieren atraer al Nosferatu allí, como un anzuelo. Pero necesitan que alguien lo llame. Un voluntario, un niño sin avatar, nacido dentro de Lumen, producto de 2 usuarios permanentes. Su nombre, Ourin. No ha conocido el mundo real. Solo la red. Él entra al umbral blanco. Y espera. Nosferatu aparece. Pero no como figura. Como la suma de todas las sombras que Ourin nunca tuvo. Y el niño, sin miedo, dice: yo no soy real. Así que tú tampoco puedes serlo. Lumen vuelve a la normalidad. La catedral invertida desaparece. Los reflejos regresan. Pero hay una condición: el entorno ya no permite espejos. Todos los sistemas de renderizado prohíben autorreflejos. Porque algo, incluso en el vacío, aún está esperando que alguien vuelva a mirarlo. En el archivo final de Kai, un mensaje encriptado de Greta. Nosferatu no se extingue. Solo se adapta. Como la oscuridad. Como el recuerdo. Si olvidas su nombre, vive. Si lo recuerdas, regresa. Año 2049. El mundo ha cambiado. Los espejos han sido prohibidos. La Ley Internacional de Interfaz Visual Autónoma, IBI 87, declara ilegal cualquier forma de autorreflejo digital no autorizado. Las nuevas generaciones crecen sin conocer sus rostros. Usan avatares asignados por algoritmos. Y aún así, la sombra sigue apareciendo. No en los ojos. En la conciencia. Como una grieta en la memoria. Una figura que no recuerdan haber visto, pero que sueñan cada noche. Silenciosa. Inmóvil. Esperando. El niño nacido en el metaverso, Ourin, ahora adulto, es el único que recuerda a Greta. A Nosferatu. Al umbral blanco. Vive aislado. Y escribe. Ourin ha creado un texto físico, en papel, algo ya olvidado por su generación. Lo llama. El libro que no se escribe. No tiene palabras. Solo espacios. Márgenes. Interlineados. Pero quien lo abre, recuerda. Recuerda imágenes que nunca vivió. Sueños de escaleras en espiral. Rostros pálidos tras cortinas de niebla. El roce de una garra en el corazón. El libro no contiene a Nosferatu. Lo despierta. Sabiendo que la sombra aún vive en la conciencia, Ourin diseña un ritual final. Uno que no requiere espejos, pantallas, ni luz. Solo presencia humana real,
carne y alma. En una caverna bajo tierra, en un lugar sin señales, sin sensores, sin electricidad, convoca a los últimos 9 humanos que aún sueñan con la figura. Se sientan en círculo. No hablan. En el centro, el libro arde. Pero no da luz. Solo fuego sin sombra. Cuando el libro termina de consumirse, los 9 desaparecen. No mueren. No se desvanecen. Simplemente nunca han existido. No hay rastro. No hay recuerdo. Sus nombres se borran de registros, de memorias, de historia. Y con ellos, el nombre de Nosferatu. Porque al final, el verdadero poder del ente no era vivir en el reflejo. Era vivir en el nombre recordado, en la forma contada, en la imagen compartida. Sin memoria, sin narración, no hay Nosferatu. Y así, en silencio absoluto, en el olvido absoluto. Se cierra la última sombra. Años más tarde, una niña en la luna, nacida de colonos sin conexión a la vieja tierra, encuentra una caja sellada. Dentro, una hoja de papel quemado. Sin palabras. Solo una sombra impresa como quemadura. La niña la observa, y no siente miedo. Solo curiosidad. ¿Qué es esto? Pregunta. Su madre sonríe, sin saber la verdad. Nada. Solo una vieja mancha. No tiene nombre. Y la hoja se desintegra con el viento artificial. Nada queda. Nada se recuerda. Y así debe ser. Fin.